Shalom, bendiciones para todos los que se conectan, un placer saludarles. El día de hoy vamos a estudiar acerca de un tema bien interesante que el Padre me dio. Y se trata de, como ven en el título, sujetos a su voluntad. Pareciera muy trillado, pareciera que siempre se habla de este tema o mucha gente lo habla, pero lamentablemente es el punto débil de la mayoría de los creyentes. Y esto pasa porque los seres humanos han desarrollado a lo largo de la historia diversas formas de idealizar sus sueños, sus planes y todo lo que desean. Hoy existen frases motivacionales, miles de libros de autoayuda, coaching y un gran mercado multimillonario que trata de vender un falso poder y una falsa independencia para lograr esos deseos egoístas, alejados de las Escrituras. ¿Y por qué digo que son egoístas y alejados de las Escrituras? No porque sean malos en su gran mayoría esos deseos, sino por el enfoque y por la postura que tiene nuestro corazón al desearlos. Y recuerden que el que examina los espíritus lo sabe todo. Muchas veces nosotros podemos imaginar que lo que estamos deseando está bien. Por ejemplo, yo quiero un carro y con ese carro yo quiero realmente quizá llevar a personas a ciertos lugares. A todo el que me pida ayuda yo no se lo voy a negar, pero realmente la intención de mi corazón es tener ese carro para satisfacerme yo, mi deseo y punto. Y pongo como una excusa quizá el hecho de poderlo compartir. Entonces, yo me podré autoengañar, pero a Elohim nadie lo puede engañar. Entonces, las personas arrastran esto y es un punto tal de que hasta en las iglesias aplican este método. Y aún saliendo de la religión, vienen pensando que lo que quieren lo van a obtener porque sí. Entonces comienzan a hacer oraciones de decreto, empiezan a hacer ciertos tipos de actos proféticos donde supuestamente el Padre les dará o debe darles ese milagro o ese deseo que están anhelando. Pero cuando vamos a las Escrituras, en el libro de Juan, capítulo 9, verso 31, dice lo siguiente. Dice: Y sabemos que Elohim no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Yahweh y hace su voluntad, a ese oye. Fíjense lo importante que es esto. Dice: y sabemos que Elohim no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Yahweh y a su voluntad, a ese oye. Entonces, esto nos enseña que hay dos puntos fundamentales para que nuestra oración sea escuchada, para que nuestros anhelos sean verdaderamente enfocados de acuerdo a lo que el Padre quiere, porque el punto principal de todo discípulo es agradar a Elohim. Entonces hay dos puntos principales. Uno, ser temeroso de Él, y dos, hacer su voluntad. La única manera de que nuestra oración sea escuchada, de que nuestro clamor sea tomado en cuenta, de que quizá a través de nuestra oración podamos ser corregidos y redireccionados a lo que realmente Él quiere hacer con nosotros. Por ejemplo, con respecto a ser temerosos, eso nos hace ser personas que valoran, que respetan y reverencian a Yahweh. Crecen en sabiduría, dependencia, santificación, adoración, y comprenden que en esto se resume la vida, porque es que en ese temor nosotros alcanzamos nuestra confianza y también nuestra esperanza. Y tú dirás, ¿cómo es esto? ¿Cómo que nuestra confianza y cómo que nuestra esperanza? Bueno, el libro de Proverbios es muy pero muy claro. En el capítulo 14, versos 26 y 27 dice algo que me encantó. Dice: en el temor de Yahweh está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos.
El temor de Yahweh es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Esto es tan poderoso, porque es entonces el ser temerosos una herramienta o el camino real para alejarnos de esas malas decisiones, de esos malos deseos, de esa mala postura de nuestro corazón que definitivamente nos conducen a la muerte, porque todo aquello que no proviene de Elohim forma parte de ese camino ancho, de ese camino de muerte del cual Él nos quiere evitar. Por eso nos dice: andad por la senda correcta, por la senda antigua, por la senda estrecha, porque angosto es el camino que lleva a la salvación, y son pocos los que lo hallan, porque la mayoría no está poniendo sus ojos en el autor y consumador de nuestra fe, sino precisamente en esos deseos, en esos anhelos, en ese quizás sueño de superación personal, en ese plan de este mundo que perece. Por eso todo esto conduce a la muerte. Y el hecho de ser temerosos nos libra de este camino. Entonces, con respecto al segundo punto que les comenté, que es hacer su voluntad, es porque esta es la clave de la aceptación y de la rendición total a nuestro Padre. Es la seguridad de que no fallaremos. Haciendo la voluntad de Elohim, podemos tener plena seguridad de que no vamos a fallar. Podemos dormir tranquilos en que le estamos agradando y que nuestro pie no va a tropezar en piedra, porque es Él el que nos está guiando, porque es Él el que nos está mostrando el camino. Pero cuando ponemos nuestra voluntad por encima de lo que Él nos está diciendo, definitivamente vamos a caer. Porque ¿es que acaso nuestros ojos pueden mirar el más allá? ¿Pueden mirar el futuro? ¿Podemos visionar aquello que está delante de nuestro camino? Definitivamente no. Entonces necesitamos contar con nuestro Padre, habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo su sombra, que sea Él guiándonos. ¿Para qué? Porque dice el Salmo 91 que sus ángeles nos guardarán y que no permitirán que nuestro pie tropiece en piedra. Entonces es un principio fundamental, el hecho de mantener esa relación tan pura y el hecho de tener ese deseo de verdaderamente hacer su voluntad. Mateo capítulo 6, verso 10 dice lo siguiente: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto lo conoces. Esto es parte de esta oración que Yahshua nos enseñó, comúnmente conocida como el Padre Nuestro, que desde chiquiticos es lo primero que aprendemos. Y entonces realmente repetimos de la boca para afuera este verso. En sí repetimos de la boca para afuera toda la oración, pero vamos a enfocarnos en este verso. Nuestro corazón, a pesar de que nuestra boca está confesando esto, nuestro corazón sigue manteniendo un altar de idolatría al yo, donde no quiere aceptar la voluntad completa de Elohim, sino que la quiere adecuar a sus planes y propósitos personales. Y esto es terrible, terrible. Entonces, ¿qué es lo que conlleva esto? A que entremos en procesos, a que entremos en correcciones, para poder aprender así a ser un verdadero discípulo y que nuestra vida verdaderamente se salve y cobre sentido. Porque de acuerdo a lo que el Padre desea hacer en nuestra vida, su voluntad puede doler o puede darnos la mayor de las alegrías. Pero una cosa es segura: su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta, independientemente de que encaje con nuestros deseos o no. Por ejemplo, si nos hace llorar, es como un remedio, quizá maluco, pero sanador. Si nos hace felices, es como un bálsamo de dulzura para nuestra alma. Pero lo que te quiero decir y que quiero que tengas en claro es que así sea con vara o con una caricia, la voluntad que Yahweh decida cumplir contigo es todo lo que tú y yo necesitamos. Punto. O sea, no hay vuelta de hoja. Su voluntad es lo único que nosotros necesitamos, que necesitamos conocer y que necesitamos hacer.
para tener una verdadera vida. Ahora, el libro de Job, capítulo 5, verso 18, dice lo siguiente: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Esto quiere decir que Él sabe el tratamiento que nosotros necesitamos. La voluntad de Él, si viene con dolor, Él es el que abre la llaga, pero Él también te la va a sanar. Él sencillamente tiene el poder y el control cuando tú te abandonas en su vida para hacer de ti una verdadera piedra preciosa. Quizá tú tienes muchos sueños, muchos deseos hermosos, pero estos sueños se amoldan a lo pasajero, a caprichos que no tienen ningún beneficio en tu vida. Quizá desees darle la mejor educación a tus hijos, comprar casa, comprar carro, comprar, que es la mayoría, porque las cosas son más materialistas que otra cosa. Y quizá tú desees esas cosas porque tienes una envidia oculta, porque se lo viste a otra persona, por una competencia o por vanagloria. Quiero recordarte que nuestro corazón es tendiente al mal. Y a veces ni nos damos cuenta cuando estamos albergando este tipo de sentimientos en nuestra vida. Por eso es importante el temor a Elohim, porque este temor nos centra y nos hace exponer nuestros anhelos. Porque estamos orando, sabemos que Él nos escucha y podemos decir: Padre, a mí me gustaría esto, me gustaría aquello, me gustaría lo otro, pero siempre diciendo que se haga tu voluntad y no la mía. O si es tu voluntad, dame esto, dame aquello. Entonces, aprender a vivir sujetos a su voluntad es la mejor manera de vivir. Y así sea muy doloroso lo que el Padre decida, es por una razón que Él conoce. Fíjense que incluso muchas veces, por su voluntad, Él nos permitirá tener una buena relación, un trabajo, un estatus que nos llena de dicha. Pero cuando ya fuimos complacidos o ya fuimos procesados en la abundancia y en la felicidad y en lo bueno, de pronto Él sencillamente nos deja sin eso. Nos lo quita de raíz. ¿Y qué debemos hacer? Comprender que esto es otro proceso, que es parte de su voluntad, que no cae una hoja a la tierra sin que sea su deseo, su decisión, su voluntad, y que esto es un dolor necesario. Un dolor necesario tal y como le pasó a Job. ¿Y cuál fue la reacción que tuvo Job en el capítulo 1, verso 21? Algo muy importante, que es la reacción que deberíamos de tener nosotros en medio de nuestro sufrimiento o en nuestro proceso o en nuestro pulimiento, como lo quieras llamar. Él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahweh dio y Yahweh quitó. Sea el nombre de Yahweh bendito. Eso es todo. Él supo en ese momento sujetarse a la voluntad de Yahweh, aún en las pérdidas que ya le habían dicho. Bien sabemos la historia de Job, que después él se quejó, pasó por un proceso bastante fuerte, pero estoy tomando por este momento esta parte. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro razonamiento a veces parece tan complicado que el Padre pueda permitir algo así. Se le parece que sería imposible que Él haría eso. Entonces, no vamos a poder comprender el por qué en ese momento. O sea, ¿por qué te está pasando eso? Pero esa pregunta, ese por qué, que te preguntas: ¿por qué a mí? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué será? ¿Por qué si todo iba tan bien? ¿O por qué tal cosa? Eso será respondido de pronto con los días, con los meses o con los años, porque no sabemos cuánto dure tu proceso. Pero Él no lo va a responder con palabras. Él te lo va a responder con hechos que te harán entender su perfecto plan. Entonces, cuando miramos atrás, nos damos cuenta lo necesario que era derramar esas lágrimas en ese momento, porque si no, no hubiésemos estado donde
estaríamos más adelante. Las lágrimas del pasado no te hubiesen permitido tener la fe que tienes hoy, la dependencia que tienes hoy. Entonces valió la pena ese sufrimiento. Y eso es lo bueno de mantenerse temeroso a Yahweh y hacer su voluntad. Además, que tenemos una esperanza. El Salmo 30, versos del 5 en adelante, dice algo maravilloso. Dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Escucha esto. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Yahweh, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. A ti, oh Yahweh, clamaré y al Adón suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Elohim, y ten misericordia de mí, Yahweh. Sé tú mi ayudador. Y luego dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Yahweh, Elohim mío, te alabaré para siempre. ¿Qué significa esto? Por un momento vendrán estos sufrimientos, pero luego va a venir la alegría. Luego va a renacer la hermosura, la parte hermosa de la voluntad de Yahweh. Y ciertamente a veces estamos tan seguros en esa prosperidad, como dijo el salmista, que decía: no seré conmovido. Pero ahí fue, en esa seguridad, cuando ya Yahweh dijo: no, espérate, esto no puede continuar así, ahora vamos a enseñarle en el cilicio. Y después del cilicio vuelve la alegría. Entonces, ese dolor de hoy te hará un mejor discípulo mañana. Por lo tanto, no reniegues de su voluntad. No te enfades por tu pérdida, por esa persona que amas y te dejó, por ese familiar que se murió, por ese trabajo que se perdió, por ese amigo que te traicionó, quizá por esa enfermedad que de pronto te apareció, por ese negocio que no salió, por ese hijo que se desvió, por esas lágrimas que te tocan derramar hoy. No te enfades, porque nada, absolutamente nada, se pierde en las manos de nuestro Elohim. Mantente sujeto a su voluntad y espera con paciencia y obediencia el tiempo de salir el sol, porque ese tiempo ciertamente vendrá y no tardará en tu vida. Va a ser en su momento perfecto, cuando Él lo decida. Ahora quiero que vayamos un momento al libro de Hebreos, capítulo 5, versos del 7 al 10. Dice: y el Mesías, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Elohim sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué mayor ejemplo que nuestro Mesías, que siendo hijo de Yahweh le tocó aprender por medio del dolor? Y así nosotros también debemos ser enseñados. Hay tiempos de reír y tiempos de sufrir. Y en nuestra oración podemos clamar para ser librados. Y quizá la forma de liberarnos no va a ser como la tenemos en nuestra mente, pero va a ser a la manera de Yahweh. Ciertamente Yahshua padeció. Él pidió ser librado de la muerte. Y ciertamente fue así, porque Él venció esa muerte por causa de su obediencia. Es decir, fue escuchado. También en Mateo 26, 42 podemos leer cuando Yahshua le pide al Padre que pase de él esa copa.
de sufrimiento. Él expuso su idea de que fuera pasada esa copa amarga de su vida, pero lo hizo con respeto. ¿Y saben qué? Pero diciendo que se haga tu voluntad y no la mía. Y no le fue quitada esa copa, porque esa copa de sacrificio lo iba a hacer hoy nuestro Redentor. Si Yahweh hubiese hecho caso en ese momento a ese temor, a ese dolor que él tenía, simplemente hoy no hubiéramos podido contar con eso, con esa bendición de ser salvos por él. Entonces todo tiene una razón de ser, y lo único que tenemos que hacer es pedir siempre que su voluntad sea hecha en nuestra vida. Entonces, así como el sufrimiento de Yahshua sirvió para nuestra salvación, así el nuestro nos va a hacer permanecer, porque primera de Juan capítulo 2 verso 17 dice lo siguiente: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, hay algo muy importante en todo esto, y es que debemos resaltar lo que dice primera de Pedro capítulo 3 verso 17. Dice así, permítanme un momento. Dice, porque mejor es que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Elohim así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en la voluntad de Elohim cuando se trata de sufrimiento es un proceso, no un castigo. Aunque se sienta como castigo, no es un castigo. Entonces es preferible el sufrimiento para ser procesados, para ser catapultados, para aprender obediencia, para aprender a amarle más, para ser salvos, que ser castigados. Porque el sufrimiento de los impíos no se compara ni tiene un feliz término. Por esto hay que tener cuidado de no blasfemar. Entonces el punto es de todo esto, de mantenerse en la voluntad, sujetos en su voluntad, guste o no guste, es que morimos, es que menguamos para que Él crezca y nos hace nacer de nuevo. Y primera de Pedro, capítulo 4, versos 1 al 2 dice, puesto que el Mesías ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Elohim. Entonces, padecer y sacrificar esos deseos que no podemos filtrar, que no podemos saber si realmente son genuinos, si realmente le agradan al Padre o no, eso nos libera de la posición egoísta del corazón y nos centra en la vida abundante y verdadera que nos conduce a lo eterno. Yo te voy a dejar como consejo final algo muy importante, y es lo que dice el Salmo 143 verso 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Elohim. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Quizá tú no sepas hoy dónde estás parado. Quizá no sepas si tu sufrimiento es por corrección, por castigo, porque estás fuera, porque estás dentro, porque eres impío, porque eres discípulo. Quizá tú no sepas, pero algo sí sé. Es que si estás oyendo este mensaje, y es que si realmente tú tienes fe en Yahweh y tú entregas completamente tu vida a Él, tu proceso es para gloria, tu proceso es para bendición. Y mientras tú te sujetes a su voluntad, tú vas a encontrar no solo la salvación, no solo la vida eterna, sino la felicidad completa. ¿Qué pasa? Muchas veces es difícil determinar cómo es su voluntad cuando estamos allí.
Por eso, lo único que podemos hacer es orar para que Él nos enseñe a hacer su voluntad, para que Él nos enseñe a morir, para que Él nos enseñe verdaderamente a menguar, para que Él nos enseñe a soltar esos deseos y a ponerlo a Él en primer lugar. ¿Por qué? Porque decimos que Él es nuestro Elohim y creemos que Él es nuestro Elohim. Por lo tanto, ese espíritu de santidad que vino aquí a enseñarnos todas las cosas como Yahshua nos lo prometió, ese mismo espíritu que nos va a guiar a tierra de rectitud, porque el fin de la voluntad de Yahweh es rectitud. Esa tierra de rectitud es la vida eterna, es el gozo de nuestro Adón, es definitivamente estar con Él. Actuemos como hijos, vivamos como hijos y amemos a nuestro Padre, no de boca, sino verdaderamente desde lo más profundo de nuestro ser. Amaremos a nuestro Elohim con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.